Ahora bien, chicos, ustedes recuerden que les comenté las terminaciones de los verbos, como tal de las Personenendungen, en cada una de las personas se mantiene igual. Pues va a resultar, o sea, estas terminaciones que están acá, ¿ok? Estas terminaciones como tal, van a tener cierta particularidad dependiendo de la raíz que tenga cada uno de los verbos que nosotros vamos a llegar a conjugar. ¿Qué quiere decir eso? Dependiendo de la letra con el que termine la raíz del verbo, se va a colocar ciertas excepciones. Pero eso no quiere decir que estos verbos sean irregulares. No son verbos irregulares, ¿ok? Porque van a tener su misma raíz. Son verbos normales, pero con un sufijo diferente, ¿ok? Pero de eso no implica que dejen de ser el tiempo presente. Ahora, vamos a ver la conjugación en presente con las raíces que terminan en S, en M, en N y en ELN. Y aquí vamos a comenzar como tal con los que terminan en S, es decir, los verbos que cuando tú le quitas la EN como heißen, se queda como tal la ST que está acá. ¿Ven? Aquí yo tacho esto y me quedaría automáticamente heiß, ¿ok? Acá como tal, si yo quiero ver un verbo que termine en S, tenemos el verbo heißen. Bueno, heiß me va a quedar la raíz del verbo, ¿ok? Heiß. Wenn der Wendstand auf Es-Laut endet, verliert die zweite Person Singular das Is. Alle anderen Formen sind regelmäßig, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un verbo me termina, la raíz de un verbo me termina en S, pues naturalmente no se le va a colocar el ST característico que le correspondería a la segunda persona. ¿Qué quiere decir? Normalmente se le colocaría una ST, pero esa ST no se le va a colocar, aquí tiene como tal una T normal. O sea, ¿por qué? Porque no se permiten tener dos S o tres S en la conjugación de los verbos. También tenemos que en este grupo entran los verbos que terminan en naturalmente S, doble S, SZ, Z, TZ, X y CHS. Aquí tenemos heißen, essen, heißen, tanzen, sitzen, boxen, wachsen. ¿Ok? Se conjugaría de la siguiente manera. Du heißt, du isst, du heißt, du tanzt, du sitzt, du boxt, du wächst. Ahora bien, die Stammendung M oder in va a tener otra forma, o sea, no se le va a quitar como tal la ST por el hecho de que no cumple con esta característica, sino que va a tener que cumplir con la característica de que la raíz del verbo termine en M o termine en N. Verben, deren Verbstamm auf Konsonant im oder in endet, erhalten eine R-Erweiterung. ¿Qué significa eso? Los verbos que terminen, o sea, la raíz de los verbos que terminen en M o en N, se le va a agregar una E. Y esto viene siendo principalmente porque fonéticamente hablando suena mucho mejor. Es decir, acá yo tengo atme, atmest, atmet, atmet. Acá como tal tenemos las mismas terminaciones que le corresponderían a cada una de las personas, las mismas Personendung, pero se le va a agregar una E extra y es esa letrica que tengo aquí en color blanca y se le va a poner solamente en el DU, en el EA y en el IA. ¿Por qué se le va a colocar? Porque es como si ustedes quisieran decir atmst. No, fonéticamente hablando, no tiene una fluidez, ¿ok? Acá tendría atmt como tal, no tendría una fluidez y aquí de nuevo atmt no tendría una fluidez. Por lo tanto, se le agregó a estos ciertos casos que le puedes agregar una E para que pueda sonar de una manera un poquito más fluida. Es decir, atmest, atmet y atmet. De la misma manera tenemos aquí un verbo que termina en N como öffnen. Tenemos ich öffne, du öffnest, sie, es öffnet, wir öffnen, ihr öffnet, sie öffnen. ¿Ok? Entonces, das gilt aber nicht für Doppelkonsonant M bzw. N, die zur Kursen des Vokals dienen und auch nicht, wenn vor M oder
in, ein él oder er steht. Alle diese Verben werden in Präsens ohne Erweiterung konjugiert. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el verbo termina, o sea, cuando la raíz del verbo termine en una doble consonante, es decir, una doble M o una doble N, no se le va a colocar la terminación E, ¿ok? Eso viene siendo principalmente porque es una regla. Aquí disculpen esta equivocación que tuve acá, que lo coloqué doble, o sea, de verdad no me fijé. Acá tenemos otro ejemplo, tenemos lernen. Stammt endung eher in, lerne, lernst, lernt, lernen, lernt y lernen. ¿Ok? Antes de la N le antecede una R, por lo tanto tampoco se le puede colocar la E. Antes de la M le antecede una R, por lo tanto tampoco se le coloca una E. ¿Ves? Wärme, wärmst, wärmt, wärmen, wärmt y wärmen. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos como tal las terminaciones ELN y ERN. ¿Qué pasa? Coloqué también como tal la ERN añadida por el hecho de que ambas aplica exactamente la misma regla. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos un verbo que termina como tal en esta o tiene esta terminación naturalmente, es decir, el verbo sammeln, por ejemplo, el verbo que tiene esta terminación original, tú lo que vas a hacer es que le vas a quitar en la primera persona y aquí me va a quedar la terminación EL, ¿ok? Bueno, esa terminación EL que está aquí no se permite tener la opción samele, ¿ok? No se permite, como no se permite tener el samele en la primera persona, se le elimina esta E, ¿ok? La E que debería ir y se le coloca adelante, o se le coloca la E que correspondería de acuerdo a la persona que vamos a tener. Acuérdense que el yo se le agrega una E, pero en esta forma no se tiene permitido colocar samele, ¿ok? No se permite. Acá, como no se le va a agregar una E, pues no hay esa variación. Sería du sammelst, sie es sammelt, wir sammeln, ihr sammelt, sie sammeln. ¿Ok? En este caso, con estas opciones como tal, esto no aplica. Ahora, esta situación va a ser un poquito variable cuando termina en ERN. Cuando termina en ERN, por ejemplo, el verbo enden, el enden en la primera persona sí va a ser endere, pero posiblemente en otros verbos esta situación no aplique. O sea, eso va a ser como tal dependiendo de cada uno de los verbos que se estén conjugando dentro de la oración. Ahora vamos con los verbos que terminan en D y en T. El D y el T como tal también me va a funcionar de la misma manera como se trabajaba el M y el N, ¿ok? Por ejemplo, de la misma manera que me agregabas en la segunda y tercera persona singular y la segunda persona plural. Me va a trabajar prácticamente de la misma manera, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos bei Verben, deren Verbstamm auf die oder die endet, wir bei der zweiten und dritten Person Singular und bei der zweiten Person Plural zwischen der Verbstamm und der Personenendung ein E eingefügt. Man spricht von der Erweiterung. ¿Qué quiere decir eso principalmente? Que también se le va a agregar para la persona en la segunda y tercera persona singular y en la segunda persona plural. ¿Ok? Aquí tenemos un claro ejemplo del verbo warten. Du wartest, sie es wartet und ihr wartet. Acá vamos a ver la forma completa como tal que le continuaría el verbo warten, que tiene termina su raíz en T. Tenemos ich warte, du wartest, sie es wartet. Wir warten, ihr wartet, sie warten. Como Beispiel, pero con ejemplo del D, tenemos el verbo reden. Ich rede, du redest, sie es redet, wir reden, ihr redet, sie reden. ¿Ok? Este viene siendo otro verbo que también te va a cambiar en segunda y tercera persona singular y en segunda persona plural. ¿Ok? O sea, no es como tal que vaya a hacer un cambio, es que simplemente se le va a agregar una letra extra
para que fonéticamente hablando se pueda pronunciar mejor esa palabra. De la misma manera como trabaja el verbo warten y el verbo reden, se va a trabajar antworten, arbeiten, finden, heiraten, schneiden, waden, reiten y así sucesivamente und so weiter. Der Stammendung D und T mit Umlaut oder Ablaut quiere decir, en este caso, cuando tienen Umlaut, o no carece de él como tal, pero prácticamente son unos verbos monosílabos. Bei Verben mit dem Stammendung T oder D, deren Präsensstamm umgelautet oder abgelautet wird, bleibt die zweite Person Singular ohne Erweiterung. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo del verbo raten, y aquí lo tenemos como irregular en segunda persona. Du rätst, du lädst ein. ¿Ok? Verben, deren Stamm auf D endet, verlieren die Endung der dritten Person. Es decir, cuando el verbo llega a ser prácticamente como un verbo monosílabo y al mismo tiempo llega a tener una diéresis en la tercera persona, va a perder esa T característica que se le coloca como tal, o sea, no se le va a colocar ninguna terminación, ¿ok? Esto ya viene siendo un verbo realmente muchísimo más especial y muchísimo más característico, por eso no se vayan a dar tampoco mucha mala vida, pero es para que se den cuenta de que ciertas condiciones aplican, es decir, que no todo el tiempo se le va a colocar una E, va a depender realmente del tipo de verbo del cual nosotros estamos hablando. Die zweite Person Singular bekommt eine E-Erweiterung. Acá me está hablando que la segunda persona plural va a recibir una E. ¿Pero por qué aquí va a recibir una E? Porque aquí no estamos trabajando con ninguna diéresis. Aquí tiene diéresis, aquí tiene diéresis. Por lo tanto, no se le agrega la E, no se le agrega la E, aquí no tiene, entonces sí se le agrega la E. De tal manera que me quedaría de esta forma. Ich hatte, du hättest, sie, es rät, wir raten, ihr ratet, sie raten. Acá tenemos también con Umlaut, ok, y termina en D. Ich lade ein, du lädst ein, sie, es lädt ein, wir laden ein, ihr ladet ein, sie laden ein. Otro Beispiel, tenemos acá el verbo gelten. Ich gelte, du giltst, sie, es gilt. Se dan cuenta que acá no le estoy agregando una doble T. Wir gelten, ihr geltet, sie gelten. Con el verbo treten, miren esta cosa aquí tan irregular. Ich trete, du trittst, sie, es tritt. ¿Se dan cuenta? Aquí sí tiene la T. Wir treten, ihr tretet, sie treten. Das zweite T entsteht durch die Kurzen des Vokals, ebenso halten, praten, schelten. ¿Ok? Realmente, este significado es que el verbo lo que quiere es hacer lo que le da la regaladísima gana. ¿Ok? Para verbos que tienen esta característica, que están entonados, no están entonados, o son monosílabos, pero tienen por casualidad de la vida una diéresis en la raíz del verbo, deben tener muchísimo cuidado a la hora de la conjugación.